Gracias, muy Bienvenidos amable. todos. Gracias. Gracias. Pues, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a esta magna conferencia que organiza el Cuerpo Académico Financial Research Group del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, México. El día de hoy es un gusto darle la bienvenida y presentar al doctor Adrián Rostinolo, de quien leeré una pequeña síntesis de su desarrollo curricular. Insisto, solo leeré algunos datos destacados del doctor. Él es doctor en finanzas y maestro en finanzas de la Universidad de Linchester. Es investigador en finanzas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Linchester del Reino Unido. Asimismo, se desempeña como portafolio manager y gerente de operaciones actuariales y administración y gestión de riesgos en Provincia Seguros de Vida, basada en Buenos Aires, Argentina. Es miembro académico del London Institute of Banking and Financial desde el 2005, miembro de la International Finance and Banking Society desde el 2010, ambas instituciones con sede en el Reino Unido, y miembro académico titular de la Academia de Ciencias de la Administración de México desde el 2020. Su especialidad es la macrorregulación prudencial financiera, como así también la cuantificación de riesgos de mercado y de crédito. Ha publicado capítulos de libro y artículos de investigación en revistas especializadas, participando como ponente en numerosos congresos y seminarios internacionales, y actuando como dictaminador en publicaciones de su ámbito de investigación. El día de hoy nos presenta la conferencia Basilea IV y la nueva relación estructural entre los enfoques estandarizado y modelos internos. Estudios sobre el mercado mexicano durante la pandemia del COVID-19. Permítame, para dar un contexto de lo que será la conferencia, voy a dar un pequeño resumen de lo que puede tratar esta magna e interesante conferencia. En esta conferencia se evalúa la profunda revisión del libro de negociación o Basilea IV, comparando los requisitos del capital de los enfoques estandarizados y de modelos internos en un contexto de crisis de mercado, mediante un análisis integral secuencial abarcando cada paso de los dos regímenes, incluyendo varias especificaciones para el segundo. El estudio halla que la modificación radical consigue su principal objetivo, que es la evaluación del capital para riesgos de mercado. Simultáneamente, el enfoque estandarizado aparece favorecido estableciendo un piso alto como responsable creíble y los modelos internos son penalizados con estructuras complejas y test de validación restrictivos. Con el propósito general aparentemente logrado, sería razonable efectuar una exploración del proceso general y conceder flexibilización a los supervisores locales para su aplicación. La investigación se concentra en el mercado accionario mexicano durante el COVID-19, situándose entre las primeras en estudiar los efectos del Basilea IV y resaltar algunas de sus falancias, tales como los niveles de capital probablemente excesivos y la campaña contra los modelos internos, lo cual podría mellar las ganancias y restringir la innovación y también reducir el crédito. Sin más preámbulo, me da mucho gusto, doctor Adrián, darle la más cordial bienvenida. Tiene usted el micrófono, el público es suyo y enhorabuena. Buenos días para todos y todas. Carlos, muchísimas gracias por el preámbulo y la presentación. Y muchísimas gracias, también es un honor para mí haber sido convocado por el Financial Research Group de la Universidad Veracruzana a través del doctor Rogelio. Bueno, esta plática forma parte de
una serie de investigaciones que vengo desarrollando desde hace bastante tiempo relacionadas con directivas macroprudenciales del Comité de Basilea con relación a los requisitos de mínimos o de capital para fundamentalmente riesgos de mercado. En esta oportunidad, como bien les comentaba el doctor, vamos a analizar las estipulaciones y especificaciones que contiene Basilea 4, que es la última normativa establecida por el Comité de Basilea para este tipo de riesgos, que está entrando en vigencia en estos años con un deadline, o sea, con una última fecha de implementación a partir del año 2028. Esto, la implementación se hace por fases y a través de los años, como vamos a ver, se va implementando o van entrando en vigencia ciertas estipulaciones del Comité de Basilea. ¿Por qué se hace esto? Porque los cambios son tan abruptos que se les otorga tiempo a las entidades bancarias para adaptar sus operaciones, sus metodologías, sus revisiones de capital, sus constituciones de capital, etc. Sin más, vamos entonces a la presentación. Ustedes me avisan si pueden verlo o no. Entonces arrancamos con la revisión fundamental de los riesgos del mercado, o lo que llama el Comité de Basilea del Trading. Los objetivos Perdón, doctor Adrián. Sí. Todo bien. Ya nos está compartiendo, disculpe. Sí. No se logra ver todavía, doctor. ¿No se logra? ¿No? Ahí está, doctor, ya se ve. Si la podemos en modo Sí. presentación, por favor. Ahí. Ahí quedó bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces la idea de esta plática es analizar las especificaciones del enfoque estandarizado, el enfoque de modelos internos, cuáles son las vallas que tiene o las instancias de validación que tienen los modelos internos y la relación entre los niveles de capital del modelo del enfoque estandarizado y el enfoque de modelos internos y qué conllevaría, cuáles serían las consecuencias. Como mencionaba el doctor, el ámbito de aplicación será el mercado accionario mexicano durante la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque siempre para validar los niveles de capital por lo menos es una receta que a mí me resulta muy útil, tanto a nivel corporativo como a nivel académico, es analizarlo en los momentos de crisis, que es ahí donde, bueno, se alcanza a apreciar en su total magnitud cuáles, si las reservas de capital son suficientes o no son suficientes. ¿Por qué también esto? Porque como estos son requisitos de capital que se tienen que establecer diariamente, una vez que la crisis pega, ya es imposible constituir una reserva de un día para el otro, sino que es razonable tener como un colchón de capital para estos momentos de crisis. Esto es simplemente un esquema transicional donde ustedes ven que la revisión de riesgos de mercado se arrancó estudiando en el año 2014 y bueno, la idea es haber comenzado a implementarlo en el año 2023, esto se fue desfasado un año y bueno, cada jurisdicción lo va adaptando en la medida de sus posibilidades. ¿Cuál es el marco teórico? Esto les hago una aclaración antes de comenzar con todo esto y que es, disculpas por la gripe que tengo, que es de dimensiones descomunales, pero les quiero aclarar un poco que esto tiene varias especificaciones y estipulaciones técnicas esta plática, pero
La idea es que nos vayamos con el mensaje general que tienes, o sea, cuáles son los resultados y cuál es la metodología, independientemente de, bueno, todos los vericuetos técnicos que tenga cada uno de los enfoques. Bueno, ¿cuál es el marco teórico? Bueno, el enfoque de modelos internos, Basilea 4 lo revisa, tiene un proceso de validación un poco más riguroso. Hay un aspecto fundamental que es el cambio en la métrica de la medición de riesgos de mercado, que es cambia del valor en riesgo al déficit esperado, al expected shortfall. ¿Por qué? Porque la idea es capturar mejor el riesgo de cola. Ustedes saben que las distribuciones de los rendimientos de los activos son litocúrticas, por lo tanto, la idea es capturar mejor ese riesgo de cola o las colas anchas que tienen las distribuciones de los rendimientos de los activos. Se establece una calibración de estrés, que ahora después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Eso en cuanto al enfoque de modelos internos. El enfoque estandarizado tiene una mayor sensibilidad al riesgo, porque, a ver, Basilea 1 y Basilea 2, Basilea 3 eran simplemente, el modelo estandarizado era una proporción sobre la exposición de mercado, sobre el libro de mercado. Un porcentaje fijo al cual se le adicionaban otros porcentajes también de índole fija. La idea es darle una mayor sensibilidad al riesgo, se complejizó bastante, con la idea de que sea bastante más creíble y de que establezca lo que el Comité de Basilea llama un output floor, o un límite inferior al enfoque de modelos internos. ¿Qué significa esto? Que un banco que elige trabajar con un enfoque de modelos internos tiene que computar también el enfoque estandarizado. ¿Por qué? Porque el enfoque estandarizado le otorga un piso al enfoque de modelos internos. Por ejemplo, para el primer año es un 50%, después un 55%, hasta llegar al último año donde, computando los dos, los capitales regulatorios determinados por el enfoque de modelos internos no pueden superar el 72,5%, no pueden ser inferiores al 72,5% de los capitales determinados por el enfoque estandarizado. Entonces, esto otorga un gran cambio porque, aún siendo bastante complejos, las instituciones deben calcular los dos, la institución que elija el enfoque de modelos estandarizados debe calcular los dos enfoques. Después, bueno, tiene otras especificaciones, que es la redefinición de la frontera entre el libro de negocios y el libro bancario, la incorporación de riesgos de liquidez, y un distinto tratamiento de los riesgos de cobertura y de diversificación. Bien, este es el procedimiento general, donde ustedes ven que una institución que elige el enfoque de modelos internos tiene que atravesar 1, 2 y 3 instancias de validación para que ese modelo esté autorizado. Si cada una con sus tests de validación respectivos. Si falla en alguna de esas instancias, debe utilizar el enfoque estandarizado. Bien. Esto es lo que yo les comentaba con respecto al output floor o a los pisos, ¿no? Fíjense que, bueno, esto se desfasó el año 2023, pasó para el año 2024 en forma ad hoc, digamos, pero fíjense que el piso establecido por el enfoque estandarizado para el 2023 es un 50%, el 2024 un 55%. ¿Eso qué les indica? Que si el enfoque estandarizado da un capital de 10, por ejemplo, en el año 2023, el capital del enfoque de modelos internos no puede ser menor a 5 en el año 2023. A 5,5 en el 2024, a 6 en el 2025 y así hasta 7,25 en el 2028. Si es inferior, se deberá utilizar el enfoque estandarizado. Nos metemos directamente con el enfoque de modelos internos revisados. Como les comentaba, se sustituyó el valor en riesgo o el value at risk con el expected shortfall o el déficit esperado. Ahora, en lugar de, también continúa siendo un intervalo de confianza de una cola. La única diferencia es que con el value at risk era el 99% y con el expected shortfall es un 97,5%. ¿Esto por qué? Porque uno de los digamos, de los drivers o de las motivaciones que tenía el Comité de Basilea es tratar
de no alterar en demasía los niveles de capital, cosas que lamentablemente no se le dio. Pero en una cartera estándar existe una equivalencia estadística entre un value at risk de un 99% y una expected shortfall del 97,5%. Esto se puede comprobar empíricamente simplemente con un enfoque, con una simulación histórica donde se computa el value expected shortfall y la equivalencia de valores se da a esos porcentajes. Un VAR de 99 contra un expected shortfall de 97,5. El déficit esperado tiene que estar calibrado a un periodo de estrés. ¿Qué significa el calibrado en un periodo de estrés? Que no se trata exclusivamente de computar la expected shortfall para la cartera. Ustedes tenemos una cartera, pero no solamente hay que computar la expected shortfall de esa cartera, sino que hay que hacer dos cálculos adicionales que ya los vamos a analizar, que es, en primer lugar, esa cartera tiene que estar con su pérdida esperada, pero adicionalmente hay que constituir dos carteras adicionales. ¿O cómo dos carteras adicionales? La idea es tratar de modelizar esa cartera donde ustedes tienen, supongamos para una composición accionaria, ustedes tienen una cartera de 10 o 20 papeles o 20 acciones. Entonces, lo que el Comité de Basilea les pide, ok, necesitamos modelizar esta cartera con un conjunto de factores reducidos. Por ejemplo, en el caso de una cartera accionaria, lo que se suele hacer es trabajar con el índice donde cotizan esas acciones. Entonces, en el caso de México podría ser el IPC. En el caso del Reino Unido podría ser el FTSE 100. En el caso de las tecnológicas de Estados Unidos podrá ser el Nasdaq, etc. Bueno, entonces hay que modelizar, ver el comportamiento de esa cartera a full con todos los papeles que tenemos, con todas las acciones que tenemos, hay que modelizarla con un índice o con una serie de factores. Eso sería la cartera con los factores, con el conjunto reducido de factores. Adicionalmente, hay que establecer un múltiplo porque a esa cartera de factores reducidos no solamente hay que evaluarla día a día o hay que calcularle la pérdida esperada día a día, sino que hay que tomar un periodo de estrés dentro de la muestra que se utiliza para modelizar y encontrar la pérdida esperada de esa cartera de factores reducidos durante el periodo de estrés. Eso actúa como un múltiplo, ¿sí? Entonces, como lo vemos acá, en esta fórmula, donde el requisito de capital, fíjense que es este múltiplo, que es el déficit esperado de la cartera de factores reducidos en situación de estrés, se multiplica por el ratio entre el déficit esperado de la cartera con todos los factores, con todos los papeles, evaluado día a día, y el déficit esperado de la cartera de factores reducidos, evaluado día a día. Es decir, que esa relación entre la cartera full y la cartera reducida se encuentra amplificada por el déficit esperado de la cartera de factores reducidos en situaciones de estrés. Por lo tanto, es un ratio escalado. ¿Bien? La definición de los capitales regulatorios es exactamente igual que en Basilea II. La única diferencia es que el requisito de capital diario se determina con esta fórmula de pérdida esperada en lugar de el value at risk y el value at risk estresado, etc. ¿Bien? El escalamiento en cuanto a los test de validación de backtesting, bueno, es exactamente igual que en Basilea. Vamos entonces a zambullirnos en las validaciones del enfoque del modelo. Acuérdense que Basilea 1, en Basilea 1, bueno, era solamente el enfoque estandarizado. En Basilea 2 se constituyó el enfoque de modelos internos con el value at risk, con la prueba de backtesting de validación. La prueba de backtesting significaba solamente que se evaluaba el comportamiento del portafolio contra el pronóstico de volatilidades del modelo, y si los retornos negativos excedían el pronóstico, se constituía una excepción. A medida que se iban incrementando las excepciones, se va incrementando el capital que se necesita para cubrir. ¿Por qué? Porque se considera que el modelo no es preciso. Bien. Basilea 3 es exactamente igual.
Y en Basilea 4, el primer paso es exactamente igual también. Así que vamos a tener el enfoque de semáforo o de 3 zonas, donde, de acuerdo a la cantidad de excepciones, se va incrementando, se penaliza al modelo por su mal comportamiento, por su falta de predicción. Por ejemplo, supongamos que el modelo en un año tiene 7 oportunidades, que la volatilidad que predice el modelo es inferior al retorno negativo del modelo. Esto se dan 7 oportunidades, por lo tanto, el capital se tiene que incrementar en un 22%. ¿Sí? Entonces, este 1,5% pasa a ser un 1,83%. Si esa cantidad de excepciones llega a 10, el modelo está invalidado y hay que reverlo, solicitar revisión a las autoridades pertinentes, queda invalidado y se tiene que utilizar el enfoque estandarizado. Bien, el paso 2, como les comentaba en ese gráfico que habíamos visto al principio, bueno, se testea, no solamente se testea la pérdida esperada, sino que ahora se testea el VAR diario de nuestra cartera. ¿Qué significa esto? Que para validar el paso 2, tenemos 2 partes. El test primero, que es un backtesting, pero del valor en riesgo. Adicionalmente al test de la pérdida esperada que vimos como backtesting en la transparencia en la filmina anterior, ahora tenemos que hacer 2 tests. El primero es el VAR diario al 99%, el segundo es el VAR diario al 97,5%, con una serie de excepciones en el año, 30 veces para el segundo, 12 veces en el primero. Si alguno de estos tests falla, implica que la unidad tiene que utilizar el enfoque estandarizado. Adicionalmente, tenemos un segundo test dentro de este paso 2, que es un test de atribución de pérdidas y ganancias, a través de la correlación de Spearman y la prueba de Kolmogorov-Smith, que vamos a ver más o menos, que vamos a mencionar seguidamente. ¿Cuáles son los test de atribución de pérdidas y ganancias? Lo que intenta el Comité de Basilea es evaluar la precisión del motor de evaluaciones, es decir, del modelo con el cual nosotros computamos la volatilidad de los capitales, y en segundo lugar, las pérdidas y ganancias hipotéticas del conjunto de factores reducidos. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que había que trabajar con la cartera full y con el portafolio de factores reducidos, supongamos el índice? Entonces, estos test de atribución de pérdidas y ganancias lo que intentan determinar a través de las correlaciones de Spearman y la prueba de Kolmogorov, la correlación de rango y las similitudes en las funciones de distribución acumulativas, lo que trata de determinar es la precisión del modelo con el cual trabajamos para constituir la pérdida esperada y del modelo de factores reducidos. Si alguno de estos modelos no es lo suficientemente preciso, eso implica que se evalúa dentro de un esquema de 3 zonas también, y a medida que el modelo disminuye su precisión, se pasa desde no recargo en los capitales hasta un recargo en los capitales o hasta la invalidación del modelo, como se puede apreciar en este cuadrito al final. Después tenemos un recargo de capital, que es, bueno, con un cociente, etcétera, etcétera, que es un poco complejo. Pero lo que les quiero mencionar es que esto está normado y evaluado por todos lados, cercado por todos lados en el enfoque de modelos internos. Primero, el primer test es el backtesting general del modelo general. El segundo test es el test del value at risk. El tercer test es el test de pérdidas y ganancias para ver los modelos de evaluación. Entonces, se evalúa la métrica de riesgo y los modelos para constituir esas métricas de riesgo. Eso, en síntesis, vendría a ser el enfoque de modelos internos. ¿Qué pasa con el enfoque estandarizado? El enfoque estandarizado tiene 3 tipos de capital. El primero es el requerimiento de capital derivado del método de la sensibilidad. ¿Qué significa el método derivado del método de la sensibilidad? Es simplemente el requerimiento de capital por los movimientos de precio. O las sensibilidades que tiene nuestra cartera a los movimientos de precio. El segundo es un requerimiento de capital derivado del riesgo de default. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es la primera vez en Basilea que se introduce el riesgo crédito dentro de una estimación de riesgo de mercado. Bien, entonces, antes el riesgo de mercado era un riesgo de mercado. Ahora el riesgo de mercado es un riesgo de mercado y se le agrega un riesgo de default. Bien, entonces ya hay otro capital más, y como les comentaba el doctor al
al inicio, en la presentación, por supuesto que la idea de Basilea IV era ampliar los requisitos de capital. El tercero es un requerimiento de capital por riesgo residual, que son los riesgos residuales no capturados por los otros dos. ¿Por qué se determinan los riesgos complejos? Porque estas son carteras que son complejas en cuanto a posiciones de derivados, en cuanto a activos exóticos, etcétera, etcétera, que en este caso, en el ejemplo los vamos a excluir porque una cartera accionaria, bueno, no tiene, en este caso era bastante plain vanilla y no tiene riesgos, digamos, indetectados por los otros dos conceptos. El primero de los capitales, método de las sensibilidades. ¿Qué significa? Simplemente, como yo les comentaba, es riesgo-precio, directamente. Es una lista predefinida de factores de riesgo y cuál es la sensibilidad o el capital que va a haber que constituir por, digamos, las fluctuaciones de precio. Entonces, ¿qué hace el Comité de Basilea? Define una clase de riesgo, por ejemplo, tasas de interés, diferenciales de crédito, renta variable, commodities, tipos de cambio, etc. En el caso de renta variable, por supuesto, tenemos, en el caso de una cartera accionaria, por supuesto lo que tenemos es un riesgo de renta variable. Por lo tanto, las sensibilidades de nuestra cartera van a ser a los movimientos en el factor renta variable. En este caso se excluyen los diferenciales de crédito. Si tuviéramos unas carteras con, digamos, con tasas de interés, vendrían a ser, no sé, otros riesgos a índices de bonos, etcétera, etcétera. Pero en este caso, como es una cartera puramente accionaria por un tema de simplificación de ejemplos, vamos a solamente analizar equity o renta variable. Bien, entonces, el método de las sensibilidades adicionalmente tiene tres tipos de riesgo. El primero es el riesgo delta, que es el riesgo precio en forma directa. Y después tenemos el riesgo vega y el riesgo curvatura, que son los riesgos vinculados a la posición de derivados que tenga nuestra cartera. En este caso, bueno, vamos a dejarlos de lado porque la idea de este ejemplo es justamente analizar un poco el esquema que tiene Basilea 4 y después se puede ir complejizando con diferentes tipos de riesgos, vegas, curvaturas, etc. Entonces, lo que hace el Comité de Basilea es decidir una serie de clases de riesgo, digamos, que eran los equity, tasa de interés, etc. Y después, dentro de cada uno de esos, hay riesgo delta, riesgo vega, riesgo curvatura. De acuerdo a la posición y al armado que tenga nuestra cartera, ¿bien? Y cada uno de esos riesgos tiene, por supuesto, un capital que hay que reservar. El capital que hay que reservar, por si alguno de los asistentes todavía puede llegar a tener alguna duda, el capital a reservar es simplemente el colchón de liquidez que tiene que tener un banco, una compañía, para afrontar pérdidas derivadas de diferentes tipos de riesgos. En este caso estamos tratando riesgos de mercado, puede haber riesgos de operacional, riesgo de crédito, que en alguna otra charla, si quieren, los podemos ver un tema muy interesante, que es el punto de vista de la administración de riesgos desde el corporativo, que me parece bastante interesante también para mí. Bien, el procedimiento secuencial, bueno, ahora otra novedad de Basilea 4 es que permite el neteo de posiciones largas y cortas en el mismo activo. Antes no lo permitía. Antes había que sumar en forma absoluta las posiciones cortas y las posiciones largas. Y las posiciones netas se alocan a la categoría respectiva. ¿Qué significa eso? Fíjense, para el caso de acciones. Bien, este cuadro lo que indica es cuál es el ponderador de riesgo que tiene cada uno de estos, lo que llaman cubos de riesgo. ¿Cubos de riesgo qué significa? Que cada una de las empresas en las cuales tengamos posición en esa cartera accionaria se dividirá en capitalización grande o capitalización pequeña, si el mercado es emergente o desarrollado, y a qué sector de la economía, de acuerdo a estos brackets o a estos cubos que denomina Basilea. Por ejemplo, fíjense el segundo cubo, es una empresa de gran capitalización de un mercado emergente dedicada al sector de telecomunicaciones o manufacturas industriales. Bien, por ejemplo, Telcel, ¿sí? Creo que, no me acuerdo, creo que es América Móvil, ¿no?
Me parece que es América Móvil. América Móvil pertenecería al cubo 2 en el mercado mexicano, ¿bien? Porque es un mercado emergente de gran capitalización. Si, por ejemplo, tenemos una posición en Vodafone, en el Reino Unido estaría en el cubo número 6, ¿sí? De una capitalización grande y un mercado avanzado. Si tenemos, no sé, posiciones no sé, en Exxon, entraría en el cubo 7, que es una economía avanzada y una gran capitalización, ¿sí? Energía, petroquímica, etcétera, minería, bueno, etcétera. Después, bueno, eso es uno de los factores para el método de las sensibilidades de riesgo delta. Bien, este ponderador de riesgo que ustedes ven en la columna derecha. Las sensibilidades se determinan como una variación de precios de un basis point. Y fíjense un poco, estos son los tres factores que intervienen en el riesgo delta. Primero, cálculo de las sensibilidades ponderadas, que es el factor ese de riesgo, el ponderador ese de riesgo multiplicado por su ponderación en el portafolio. Después tenemos la posición de riesgo para cada cubo, que ahí tiene lo que está en un círculo rojo, que es un coeficiente de correlación entre los diferentes cubos que tiene acá, porque, por ejemplo, si tenemos una posición en el cubo 1 y en el cubo 3, eso tiene una correlación. Y Basilea la modeliza de esta manera. En esa línea, en esa tablita que ven ustedes ahí, por ejemplo. Y después tenemos la determinación del capital, que tiene otro coeficiente de correlación, que es el coeficiente de correlación entre empresas del mismo cubo, por ejemplo. Si tenemos posiciones en Shell y en Exxon, eso tiene una correlación entre Shell y entre Exxon. Y Shell y Exxon tienen una correlación con Vodafone o con América Móvil, ¿sí? Entonces, hay correlaciones por todos lados y si ustedes llegan a ver estas dos fórmulas, son más o menos una varianza de Markowitz o un desvío estándar de una cartera de Markowitz, ¿sí? Donde acá tienen correlaciones por acá, correlaciones intracubo e intercubos, ¿sí? Medidos en estas dos tablitas. Sin pretender que memoricemos la fórmula, lo que les quiero comentar con respecto al enfoque estandarizado es que evidentemente hay una mayor preocupación del Comité de Basilea por vincular el enfoque estandarizado con unas métricas de riesgo. Vieron que ahora hay correlaciones, antes no había. Vieron que ahora hay cubos de ponderadores de riesgo, antes no había. Vieron que antes había una tasa flat y ahora es una tasa variable de acuerdo a las posiciones que tenga y a las correlaciones de cada una de las posiciones que haya. Después, bueno, esto no es tan importante, es importante conceptualmente. ¿Por qué? Porque estos coeficientes de correlación que ustedes ven acá, en esta tablita y en esta tablita, deben ser evaluados en periodos de estrés. Y para ser evaluados en periodos de estrés, el Comité de Basilea lo que hace es incrementarlos en un determinado porcentaje. Entonces, lo que hace es, vendrían a ser las correlaciones medias y después hay que evaluar las correlaciones altas y correlaciones bajas, meterlo todo en una coctelera y elegir el capital por el riesgo delta que sea más alto, evaluándolo con estas tres variantes de correlaciones. Nuevamente les comento, no es necesario que aprendamos la fórmula en sí, sino simplemente para ver que el enfoque estandarizado ya es un enfoque bastante más sofisticado, exige bastantes recursos porque no solamente está todo tabulado y todo normado, sino que hay diferentes elasticidades de correlaciones dentro de la misma regulación que da el Comité de Basilea, siempre buscando el mayor nivel de capital. Acuérdense que el método de las sensibilidades era solamente para el primero de los capitales dentro del enfoque estandarizado. Acuérdense que tenía tres. Uno era la sensibilidad al riesgo-precio, otro era el riesgo de default y otro eran los riesgos adicionales no capturados. El riesgo de default también, bueno, es un poco bastante complejo de computar, pero
simplemente lo que les quiero indicar nuevamente es que nuevamente el Comité de Basilea introduce el riesgo crédito dentro del riesgo de mercado. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay una doble imposición de capital, no solamente por riesgo de mercado, sino también por el default, el riesgo default que tienen cada una de las posiciones o la cartera que tengamos asumida. No solamente para acciones, sino que también es para bonos, sino que es para securitizaciones, fideicomisos, trusts, bonos corporativos, soberanos, subsoberanos, etc. Importante tener en cuenta eso. Hay riesgo crédito dentro del riesgo de mercado. O sea, hay una doble mensuración de riesgo. Y esto, en una oportunidad yo lo comentaba con un colega también mexicano, que realmente esto otorga esto como nota al pie, esto significaría para el Comité de Basilea que los precios de los activos no están incorporando el riesgo de default que tiene el activo en sí. Es decir, hace constituir capital como si el precio del activo no reflejara el riesgo que tiene o la posición de riesgo. Es decir, hay que constituir un riesgo de default para un bono del Tesoro norteamericano y un bono de no sé, Tanzania. Bien. Vamos ahora a tratar de ver esto un poquito empíricamente. Constituimos 6 portafolios accionarios mexicanos. Las compañías las clasificamos de acuerdo a, como decía el Basilea. Bueno, después hice 2 variantes entre los portafolios 1, 3 y 5, porque el 1, 3 y 5 los seleccioné por máxima volatilidad con un beta, los pondré por capitalización, y los 2, 4 y 6, los componentes estaban solamente ponderados por capitalización de mercado. Después, los portafolios 1 y 2 tenían mayor cantidad de activos, y en los 3, 4 y 5 y 6 yo iba retirando activos buscando un portafolio con más volatilidad. Son compañías grandes con capitalización de mercado mayor a 2 billones y se comporta el modelo estandarizado y el enfoque de modelos internos con un montón de variantes. Simulación histórica filtrada, volatilidad condicional y muy importante también la teoría de valores extremos, ¿sí? Que es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo para las probabilidades de cisnes negros que tenga un mercado. Por ejemplo, no sé, las caídas del mismo COVID, la crisis del 2007-2008, la crisis del efecto tequila, bueno, las permanentes crisis que tiene la Argentina. Voy a trabajar también y voy a introducir una especificación testigo. ¿Sí? ¿Por qué la llamo especificación testigo? Yo lo llamo un enfoque de modelos internos simplificado. Donde en el enfoque de modelos internos simplificados yo lo que hago es solamente computar la pérdida esperada o el déficit esperado de la cartera completa. No lo escalo, no lo vinculo a factores reducidos, no lo estreso, nada más. Simplemente para ver cuál es la idea de Basilea al estresar y calibrar estos modelos a periodos de estrés, lo comparo contra un enfoque de modelos internos donde solo mido la pérdida esperada o el déficit esperado de la cartera, ¿bien? De la cartera accionaria. E introduzco también el ratio de cobertura de pérdidas para verlo no solamente en función de porcentaje, en función de múltiplos sobre la relación de la máxima pérdida esperada que tiene el portafolio en el momento de análisis, ¿no? Entonces, bueno, estos son los portafolios, estas son las composiciones, esto no, tampoco viene al caso, sino simplemente fíjense que el portafolio 1 tiene 20 activos, y el 2 tiene 20 activos, después el 3 y el 4 tienen 10 activos, y 8 activos, y el 5 y 6 tienen 4 activos, donde obviamente a menor cantidad de activos, el portafolio es más volátil, que esa es justamente lo que yo estaba buscando. Fíjense, esto para verlo en forma gráfica, fíjense, por ejemplo, la diferencia, estas son las diferencias relativas en las estadísticas básicas entre el periodo de muestra y el periodo de pronóstico que vendría a ser el COVID. ¿Por qué hago esto? Porque nosotros deberíamos seleccionar
asumamos que estamos en el año 2020 antes del COVID. Entonces tendríamos que elegir un modelo, una especificación de modelo para constituir los capitales durante el periodo de COVID que no sabemos qué va a venir. Entonces, esto nos va a ayudar a ver un poquito que cuando viene una situación de crisis, fíjense cómo se incrementa la varianza. En el portafolio 1 se incrementa 117%, la curtosis se incrementa un 67% y los cuartiles de la cola izquierda, fíjense que tenemos un incremento de 72, 117. Es decir, que los rendimientos negativos se empiezan a concentrar en la cola izquierda, pero nosotros antes de ingresar en un periodo de crisis no lo sabemos eso. Por lo tanto, esto nos agarra de sorpresa y lo que tenemos que hacer es estar preparados para esto. ¿Por qué pongo que existirían evidencias del cambio en la parametría modelar? Simplemente porque como no sabemos que va a venir una crisis, fíjense que las distribuciones cambian. Y si nosotros venimos trabajando con un modelo Gaussian, una distribución normal, un modelo de simulación histórica, evidentemente los primeros coletazos de la crisis los vamos a sentir. Y esto al accionista le causa menos gracia que le vengan a pedir más capital. Y esto se los digo por experiencia propia de trabajar en un corporativo. Le causa menos gracia que le vengan a pedir dinero en un contexto de crisis y decirle, tocarle la puerta y decirle, miren, el modelo funcionó mal y se necesita más capital para cubrir pérdidas. Eso le causa menos gracia que si en un contexto normal le dicen, bueno, estamos sobreconstituyendo capital. Eso lo podría llegar a aguantar, pero si el encargado de medición de riesgos utiliza un modelo que no lo cubre en un periodo de crisis, ahí está en problemas ese encargado. Bien, esto es, fíjense, bueno, el enfoque estandarizado, bueno, es un cuadro con todo el detalle de los cálculos por cada portafolio, de cada una de las variantes. Fíjense estas dos columnas. Esta columna, donde dice ERC total, que es el capital por enfoque estandarizado de acuerdo a cada uno de los portafolios. De todos los portafolios es un promedio del 42%. Esta es la máxima pérdida de cada uno de los portafolios durante el periodo de crisis, 7.34 en el primero, 9.37 en el segundo, etc. Y este es cuántas veces nuestro capital, cuál es el múltiplo del capital con referencia a las pérdidas. Es decir, que en promedio el enfoque estandarizado lo que tiene es que cubre las pérdidas de todos los portafolios, obviamente trabajando con promedios, pero estamos constituyendo capital 5 veces más que la pérdida máxima de los portafolios. Y esto es también un problema. ¿Por qué? Porque el accionista lo que ve es que tiene que reservar demasiado, ese capital no tiene rendimiento porque es capital en acciones ordinarias, en acciones preferentes y con extrema liquidez. Este es el enfoque de modelos internos. Habiendo calculado el enfoque estandarizado, vamos al enfoque de modelos internos. Entonces, acá lo que hacemos es, bueno, computar todas las instancias de validación, etcétera, etcétera. Fíjense, ¿por qué hacía referencia yo especial a la teoría de valores extremos? Porque es la única especificación con la cual el modelo de pérdida esperada pasa todos los tests sin recargos. Fíjense, estos modelos tienen rojo, con lo cual están invalidados, significaría un recargo del 100%, pero este modelo invalidado. Después hay algunas pocas especificaciones que para algunos modelos y portafolios otorgan recargos, o sea, están en la línea amarilla, en el sector amarillo, pero a lo largo de todos los portafolios, hacemos un corte vertical en todos los portafolios, la única especificación que me permite trabajar sin recargos es la teoría de valores extremos. Con lo cual, pasamos a trabajar con ese modelo. Teoría de valores extremos. Bien, acuérdense lo siguiente. ¿Se acuerdan que la teoría de valores extremos, el requisito de capital, el requisito mínimo de capital era un conjunto escalado de factores de la cartera full dividida a los factores reducidos por los factores reducidos en situaciones de estrés? Bueno, eso nos da un promedio de capital de 33,75. Acuérdense, el enfoque estandarizado era 42,03. Este nos da 33,75. Cubre las pérdidas de los portafolios, es un múltiplo de 4,25.
Y se acuerdan que yo había introducido un modelo simplificado, donde solamente calculaba la pérdida esperada, el déficit esperado de la cartera full. Bueno, resulta que el capital es 11.23 y nos cubre 1.4 veces la máxima pérdida del portafolio durante el periodo de estrés. Es decir, que el enfoque, que la fórmula de Basilea, con esa calibración estresada, incrementa los capitales con respecto a un enfoque de modelos internos donde solamente haya que evaluar la pérdida esperada del portafolio bajo análisis en un 300%. ¿Bien? Entonces ahí está un poco la idea del estrés de Basilea y por qué hace esto. ¿Por qué? Porque lo que trata de evitar es justamente esto, es que dé un capital muy bajo o bajo a consideración de lo que dice el comité de Basilea. Bueno, ahora acá lo que analizo un poquito es cada una de las especificaciones, que tampoco, para no extenderme mucho, no voy a pasar rápido, pero comparo ahí la simulación histórica filtrada y la volatilidad condicional. La simulación histórica filtrada, ustedes acuérdense que trabaja mucho con los residuos de la modelización, y la volatilidad condicional directamente trabaja con la distribución con la cual se modeliza. Bueno, aparentemente la simulación histórica filtrada tiene mejores resultados por la especificación y por el uso de los residuos empíricos, mientras que la volatilidad condicional depende mucho de la distribución con la que se utilice. Pero, comparados estos dos modelos con la teoría de valores extremos, lamentablemente ninguno de estos, fíjense que pueden pasar todos los portafolios sin recargo. El único que puede pasar sin recargo es la teoría de valores extremos. ¿Podría haber seleccionado este modelo? Sí, pero ¿qué pasa? Lo que yo quería ver era, o lo que yo quería analizar acá, era cómo se comportaba el enfoque de modelos internos. ¿Por qué? Porque el recargo lo que hace es incrementar artificialmente el capital. Me dice que el modelo es impreciso, me incrementa el capital, entonces eso enmascara algún error que puede tener el modelo. Ya vemos que en un contexto de crisis ni el GARCH, ni el IGARCH, ni la distribución normal, ni la t-student podría haber probado con otra distribución, sí, la verdad. Los modelos lineales tampoco funcionan. Entonces, la idea es trabajar con un modelo que se adapte a los contextos de crisis. Bien, esto como les comentaba, esto analizando los pisos, ¿sí? Analizando los pisos ¿se acuerdan que si una compañía o un banco elegía el enfoque de modelos internos, tenía que calcular el enfoque estandarizado y analizar la relación que había porque había un piso mínimo? Bien, entonces, el enfoque full de Basilea con el escalamiento, etcétera, etcétera, la simulación de estrés, alcanza un 80% de cobertura del enfoque estandarizado y el simplificado un 27%. ¿Qué podemos hacer? Incrementar algunos múltiplos de la fórmula de Basilea de 1,5 a 3, con eso el enfoque simplificado subiría su ratio de cobertura, etc. ¿Esto qué significa? Que el enfoque estandarizado, fíjense, al trabajar con un piso mínimo determinado por un porcentaje del enfoque estandarizado, nos estamos vinculando con este escenario, donde el comité de Basilea lo que busca es un capital alto y un ratio de cobertura alto con respecto a las potenciales pérdidas. Y esto es donde uno se tiene que plantear, ¿no será demasiado que de cada 100 pesos invertidos en un portafolio accionario tenga que reservar 42% para un contexto de crisis? Y ahí es el planteo donde queda abierto, donde decir qué es mucho y qué es poco. Teniendo experiencia en trabajos corporativos y en contextos de crisis, este 42% suena un poco alto. ¿Por qué? Porque en el contexto del COVID estamos cubriendo 5 veces más la pérdida máxima del portafolio, y eso es demasiado. Quizás un 4,25 y también podría ser mucho. Yo trabajaría
con un 1,41 quizás incrementado con algún múltiplo dentro de la fórmula normal y tradicional de Basilea. Bueno, esto simplemente les quiero mostrar acá el comportamiento entre el modelo interno de Basilea, que son los capitales mínimos del modelo interno simplificado, que es el mío, el que yo probé, y fíjense el oficial de Basilea, que es la línea roja para cada uno de los portafolios, y la línea verde es el simplificado. Fíjense, este es el movimiento del portafolio durante el año del COVID. Bien, acá es marzo donde se registran las mayores pérdidas, después tenemos saltos también, pero fíjense el colchón que hay entre el simplificado y el full. Y acá es donde, bueno, nos preguntamos, pucha, ¿no será? Fíjense los retornos de portafolio, que es la línea azul, y fíjense los capitales de Basilea. Entendería que el verde, que es la línea simplificada, está un poco más cerca de lo que un corporativo podría llegar a pensar y desear. ¿Por qué? Porque la cobertura es amplia, no falló durante el contexto de crisis, no es tan excesiva como Basilea. Bien. Bueno, este es el comportamiento dinámico, estas son las tablas, es un resumen de los gráficos que vimos en función de tablas, y vamos a tratar de hacer algunas conclusiones, que son, Basilea 4 obviamente es una profunda revisión de los dos modelos, de las relaciones entre los dos modelos, de las instancias de validación, impone requisitos de capital muy fuertes en cuanto a su incremento, y es donde acá planteo y abro el debate y el interrogante de si no son innecesarios también estos fuertes incrementos. El enfoque estandarizado, si bien está un poco más sesgado hacia el riesgo, es un poco rígido porque todas las correlaciones son fijas, todos los ponderadores de riesgo son fijos, y está orientado hacia otorgar capitales altos. Más allá de que la inclusión del riesgo crédito contribuye a elevar los mínimos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Todo esto hace que el enfoque de modelos internos tenga un piso alto. Al tener un piso alto, entonces una institución se plantea por qué voy a tener que estimar todos estos modelos, enfoque de modelos internos, si esto, digamos, es una erogación de dinero innecesaria porque el piso ya es alto. Entonces, es muy difícil para una institución desarrollar un modelo cuando tiene que llegar a un piso bastante alto, ¿sí? El enfoque de modelos internos, como nosotros vimos, fíjense que a través de todos los test de validación, instancias de validación, la única especificación que atravesó sin recargos fue la teoría de valores extremos. ¿Qué significa eso? Que está sesgado con los test de validación, lo arrinconan para que la única especificación que pase en momentos de crisis sea un modelo leptocúrtico, o un modelo extremadamente leptocúrtico. Por eso, es la razón del modelo simplificado. Yo digo, ¿qué pasaría si en lugar de hacer calibración estresada y todo eso, trabajáramos con un modelo de expected shorten un poco más simple, pero con un modelo leptocúrtico, que fue lo que hice con la especificación testigo. Y como conclusión general, que yo trataría de que pugnaría porque los reguladores otorguen bastante más flexibilidad a las instituciones con mínimos establecidos, pero que analicen un poco cuáles son los factores y que permitan variación de, no sé, de los factores o rangos de enfoque estandarizado u otras especificaciones como la del modelo testigo. ¿Por qué? Porque eso limita la innovación financiera. Tener capitales altos reduce el crédito, porque si ustedes de cada 100 tienen que inmovilizar 4,5 en capital líquido, entonces eso, ¿qué significa? Que solamente 5,5 de cada 10, el 55% de cada 10 pesos, son otorgados al crédito. Eso reduce el multiplicador, etcétera, etcétera. Y bien, esta es un poco tratando de mantenerme en tiempo. Esa sería un poquito la idea. El pantallazo de lo que el Comité de Basilea ha ideado para Basilea 4 y que espera que las instituciones participantes del Comité de Basilea lo adopten ya en full hasta el año 2028, a partir del año 2028. Bueno, quedo abierto a cualquier consulta y aquí estoy.
Doctor Adrián, pues muy agradecido por su plática, muy interesante. Y vamos a abrir alguna sesión de algunas preguntas, comentarios, que sea tan amable de poder responder. Si alguien de los presentes tiene pregunta, con gusto los escuchamos. Si son tan amables, por favor. Sí, adelante, Rogelio, por favor. Bueno, pues antes que nada, Adrián, una gran disculpa. Teníamos al inicio aquí un tema ahí de conflicto tecnológico para la conexión y no pude darte también la bienvenida. Sabes que te estimo mucho, amigo, y te agradezco. Siempre es magistral escucharte, sobre todo en este tema que dominas tanto y que te lo tengo escuchando pues ahora sí tantos años, ¿no? Y que cada vez pues tu nivel de expertise pues es mucho mayor y cada vez le encuentras más entresijos y cosas. Yo me acuerdo las primeras veces hace más de 10 años, ¿no? Que tal vez estábamos con Basilea 2 y ya le ibas encontrando cosas y cada vez ahora estas últimas reflexiones que haces pues desde la parte técnica en las últimas filminas que hacías como las conclusiones, pues bueno, cada vez primero felicitarte, ¿no? Cada vez eres así como que el super Basileo del mundo, yo creo, porque de veras que un dominio y un expertise el escucharte que siempre, pues bueno, siempre es un placer, aparte que pues tus investigaciones siempre han sido, pues aparte aquí, seguramente lo habrán comentado al inicio, ¿no? Pero ampliamente galardonadas en muchos países, en muchos ámbitos y demás, entonces es un honor que nos compartas este tipo de reflexiones, investigación, que yo he sido testigo cuando han sido premiadas y demás, y compartirnos esto, pues es de verdad un tesoro y es oro para quien pues estamos en esta área de la investigación financiera. Entonces eso primero que nada, ¿verdad? Felicitarte y darte gracias. Y ahora aprovechándote, claro que ya estás aquí, ¿verdad? Hemos comentado cosas luego en otros foros, pero ahorita me surgieron dos. Fíjate que una fue hace poco en relación a este tema, cuando estábamos ahí viendo unas actualizaciones justo de unos planes de estudio ahí de la maestría y del doctorado, perdón, y que teníamos una discusión un poquito al respecto, y ahorita quería aprovechar que estás aquí, que estás en vivo y con nosotros. Si mal no entiendo, y tú que eres el experto, ya me lo dirás, o sea, Basilea 4 ahorita ya es el actual, es el que se aplica y no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, ya no hay de que puedas tú regresarte a los otros o algo en condiciones o así, ¿no? A menos que, claro, ya algo que tú dices aquí, que de acuerdo a los rangos que van quedando, resultados, de repente luego tomas cosas de los otros modelos, dependiendo, pues ahora sí, las faltas y todo esto, ¿no? Pero ya 4 es el que es y no hay más, ¿no? O sea, ya no es opcional, ¿no? No, es el último estándar. Y ahí hago un punto donde, bueno, esto es un cambio muy, muy fuerte con respecto a lo que veníamos viendo de Basilea. Hay jurisdicciones que no lo han implementado y esto va lento, porque, por ejemplo, en Europa y en Reino Unido empieza en enero del 2025, arranca. Allí tienes allí tienes un tema, o sea, arranca tarde, pero bueno, pero arranca. Y esto por presión de los bancos, porque es un cambio muy grande y lo entiendo, porque otras jurisdicciones, bueno, lo que hacen es establecer unos esquemas donde tienen que cumplir con el mínimo de capital, aunque sea con otra fórmula, por ejemplo. Y te dice, bueno, pues te dicen, no sé, y ahí el comité de Basilea hace unos estudios, un monitor donde dice, bueno, ok, listo, cumplen con el capital mínimo. A lo mejor te utilizan otra fórmula, pero cumplen con el capital mínimo, ¿sí? Con lo cual, indirectamente lo tenés que calcular, porque que vos le digas, sí, por ejemplo, vos sabés que el capital mínimo es 72 y resulta que aplicás una fórmula que te da 75. Bueno, pero el 72 lo tenés que tener, o sea, lo tenés que saber cuál es el mínimo, ¿bien? Pero sí, es el estándar Europa, Japón, el sudeste asiático viene fuerte. Brasil. Y en ese sentido ya es todo bajo el parámetro de expected shortfall y ya no VAR, ¿no? Sí. O sea, ya tampoco es de que te quieras gozar como en que realidad, ya no, nosotros seguimos con el otro. O sea, esa complementariedad que explicabas, ¿no? Pero el principio ya es bajo ese enfoque, ¿no? Fíjate un poquito que no nos vamos a quitar de encima el VAR tan fácilmente, porque
Porque uno de los backtesting requieren el VAR. Ya. Entonces, es como que si vos me decís, no sé, ¿tengo que enseñar el VAR o ya me paso directamente al Expected Shortfall? Claro, mirá, ¿no? sí, no podés zafar. Porque uno de los backtesting tiene VAR. Entonces, y además hay una reforma que se está haciendo ahora, mediante la cual ese enfoque de modelos internos que nosotros vimos tiene que tener un agregado de riesgo crédito, ¿sí? Que esta no salió, sino que está en periodo de consulta, qué sé yo. Por lo tanto, vos tenés que estimar con un modelo el riesgo crédito de tu cartera para el enfoque de modelos internos. No podés mezclar modelos, porque no podés utilizar la parte de riesgo crédito del enfoque estandarizado para el enfoque de modelos internos. Es como que tenés que utilizar, y por lo general lo que se utiliza es un enfoque bajo, porque ahí utilizas calificaciones de riesgo, probabilidades de default de las calificaciones de riesgo. Es algo que también nosotros utilizamos mucho en el corporativo, de decir, bueno, escucha, tenemos que estimar la probabilidad de default de un mono corporativo y no tenés un estudio hecho de la probabilidad de default. Entonces, vos sabés que, no sé, la calificación de riesgo de los corporativos AA que tiene una probabilidad de default de tal. Bueno, pues agarrás esa y lo metes en el modelo. Pero lo que te quiero decir es que no te vas a salvar de enseñar el VAR. Muy bien, eso que ya oyeron aquí los estudiantes. Ahorita hay varios estudiantes aquí de la clase de Economía de Mercados Financieros y uno de los temas que tenemos que ver es VAR. No zafan, muchachos. Bueno. No, pues Adrián, pues la verdad que como además, siempre, es interesante, me quito el sombrero, Roger, señor. Roger, es interesante enseñar la expected shortfall a partir del VAR. Claro, porque, claro. es decir, Que se conceptualmente vea el VAR es un cambio, ¿no? punto, Sí. un punto Sí. excedido en el X%, en el 1 menos alfa por ciento de las oportunidades. Y pues la expected shortfall lo que te calcula es el promedio de todos esos excesos. Sí, es más Entonces, arrancando con el VAR, intuitivamente se empieza a ver un poquito así. La realidad es que el VAR lo que te dice es que tu pérdida va a ser mayor que el VAR en un 1% de cada 100 días. Ok, listo, pero ¿cuánto va a ser ese exceso? ¿Un centavo? 1.000 millones para el VAR es lo mismo. Claclaro. Porque lo que te calcula es como que es la frecuencia de los excesos Sí, por sobre ya ese una cantidad tal cual, ¿no? Sí. Claro, es más, hombre, es más intuitiva, incluso fines lógicos y financieros, ¿no? Pero sí. No, pues como siempre, Adrián, un placer escucharte. Sí, Roger. Me quito el sombrero siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Roger, de verdad. querido, Un un honor que me hayas convocado. No, hombre. Es un honor que me hayas convocado. Estés aquí con nosotros, de verdad, amigo. Muchas gracias, de verdad. Dejo aquí para que más preguntas y demás. Y ahorita nos pedimos. Muy bien, gracias, Rogelio. Si hay alguien más que tenga una pregunta, algún comentario, adelante, por favor, si alguien tiene algún comentario. Bueno, mientras alguien se anima, doctor, bueno, interesante el tema. Y por ahí leí, yo no soy experto en finanzas, pero leí que esta Basilea IV en el mercado bancario europeo, digamos que tiene un objetivo importante, reforzar la sustentabilidad social y medioambiental, que ahorita, digamos, sería como una especie de carácter informativo para estas instituciones, sin que haya una penalización en el capital, pero estamos viendo que a lo mejor en el futuro puede ser. ¿Por qué? Porque vemos que ahora nos interesa mucho todo lo que es el medio ambiente y las cuestiones sociales. Y entonces la pregunta sería, este programa, este modelo de Basilea 4, también tiene de sus posibilidades, en su estructura, su diseño, poder penalizar a aquellas empresas que en sus recursos no hagan, digamos, algo por el medio ambiente o por la capitalización social. Sí está. Eso, lo que no está es definido, cuantificado, pero sí está para una fase. Es más, actualmente está en estudio eso. Está en periodo de consulta. Ustedes saben que el Comité de Basilea en realidad es el conjunto de los bancos centrales y de los macroreguladores, por lo cual esto es un tema de negociación entre las propuestas que tiene el Comité de Basilea y lo que los bancos pueden asumir. Pero la realidad, doctor, es que sí, de que eso está en estudio, como está en estudio también
un capital una regulación especial por el tema criptomonedas. ¿Qué es otro tema? De hecho, el Bank of England tiene digamos, como una estipulación donde lanzó una normativa que es bastante resistida por los bancos, por la cual el capital tiene que ser el 100% de la posición en cripto. Bien, eso es bastante resistido por los bancos, pero lo que les quiero mencionar es que tanto eso como los criptos sí están en estudio. Sobre todo, el primer tema, del tema de la gobernanza y de los famosos ESG, digamos, ¿no? Que es un mercado en sí mismo también, ¿no? La realidad es que es un mercado en sí mismo, con los bonos de carbón, etcétera, etcétera. Va a tener como una normativa dentro del Comité de Basilea relacionada también con los otros dos pilares, que son el pilar de supervisión y el pilar de disciplina de mercado. Donde, bueno, esto va a ser un tema, no digo en forma inmediata, pero sí en forma mediata, en el mediano plazo. Pero sí, es saludable también que el Comité de Basilea tenga específicamente un grupo de trabajo dedicado a la normativa ESG. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, esperamos si alguien más se anima, algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto, adelante. Pues parece que no, nadie se anima a una pregunta más. Roger, no sé si quieres cerrar la plática, si tú que eres también experto en este tema, algún comentario más que quieras hacer. Antes de dar las gracias al doctor. Muchas gracias, doctor Carlos. No, pues simplemente agradecer nuevamente, de verdad, Adrián, yo sé cómo andas tú aquí de agenda hipersaturada y siempre pues con 1000 cosas y 1000 pistas y demás, y darnos este tiempo y compartirnos pues todo esto que tú a lo largo de estos años has venido pues estudiando, depurando, ahí digiriendo y demás, y que la verdad escucharlo de ti pues siempre se ve de una forma tan clara que pareciera hasta fácil, ¿verdad? Pero entonces es verdad que muchísimas gracias. Yo sé todo el esfuerzo y todos los años que tienes detrás de esta línea de investigación y te lo reconozco, y de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros, Adrián. Esperamos que no sea la primera ni la última. No, por favor, mira, yo te agradezco mucho, como siempre te comento, el haber pensado en mí para esta plática. Para mí es un honor estar y difundir, encontrar a alguien interesado en lo que hago, que eso no es fácil. Y bueno, hay otros temas adicionales que también, la verdad es que son interesantes, como por ejemplo ver toda esta parte de gestión de riesgos desde un punto de vista corporativo. Es decir, cómo se baja un riesgo operacional a una cuantificación de capital y cuál es el capital con respecto a riesgo, crédito, mercado, etcétera, desde un punto de vista corporativo, para que los chicos vean cómo se traduce toda esta entelequia financiera de la cual uno está hablando en términos reales, es decir, en el término del día a día. ¿Qué significa esto? Sí, no, pues ahora sí que cuando gustes y brindarnos otro espacio de tu tiempo, más que bienvenido, por favor, a este espacio. Me avisas y lo vemos, porque es interesante, sobre todo porque es lo que uno ve en el día a día, de decir, bueno, está bien, a nadie le importa todo esto, porque le importa esto, el dinero. Claro. Entonces, ¿cuánto significa esto en términos de capital? ¿Qué tengo que reservar? ¿Cuánto tiene que haber en acciones ordinarias? El capital de CET1, por ejemplo. ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cuántos son los riesgos operacionales? ¿Qué pasó con esto? Así que bueno, Roger, querido, para mí es un honor, y cuando gustes, aquí estamos. Muchísimas gracias, amigo. Esperamos que la próxima pueda ser física. Dios quiera que sí. A ver si pronto volvemos a coincidir físicamente en algún lado. Exacto. Y si no, aquí también incluso. Gracias, pues no sé, el maestro Julio, si quiere le damos la palabra a doctor Carlos por si tiene algún aviso final o algo, y muchísimas gracias de verdad y bienvenidos otra vez hasta todos siempre. Adelante, Julio, ¿tienes algún comentario? No, simplemente agradecerle a todos los participantes y evidentemente al doctor Adrián, muchísimas gracias. Y con esto podemos concluir y esperamos la difusión en nuestros medios del cuerpo académico. Próximamente estaremos anunciando los eventos
Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas Bienvenido. gracias, doctores. Nos vemos y buena jornada. Muchas gracias. Gracias, Roger. Te hacemos llegar una constancia, ahorita un breve que tengamos Dale. ya las firmas y demás, Adrián, ¿eh? Dale, no hay apuro, Roger. No se pudo aquí tener ahí todo cuadrado para el día de hoy, pero en breve te lo hacemos. No hay problema. No hay problema, Roger. Muchísimas gracias. Un abrazo Nos fuerte. vemos. Gracias a todos. Adrián. Gracias. Que tengan buena jornada. Igualmente. Feliz día adiós. para todos. Hasta luego. Feliz día.